condenando a Amado Boudou de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua. Este juicio del comienzo, la carga de la prueba estuvo invertida. Había que probar que uno no conocía a alguien, había que probar que uno no había estado en reuniones, algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer. Jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete de Chicone. Yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Un momento histórico de la historia argentina, me parece que es importante dimensionarlo así, la justicia argentina juzgando la corrupción en un juicio oral, abierto, público, donde todo el mundo pudo ejercer su defensa, incluso hasta con recursos innecesarios, pero que el tribunal también concedió, a fin de que nadie pudiera decir que había sido mal juzgado. Y me parece que lo que tenemos que poner en valor es que hay justicia en la Argentina, que la justicia actúa con libertad y que tiene que investigar. Optan por el aborto, que siempre será un drama, y lejos de ser una solución, con él comienza un camino difícil de llevar en la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Con una enorme expectativa a propósito de lo que está ocurriendo en Comodoro Pi, pero también con la expectativa de lo que va a suceder mañana, un poco antes de lo que tenían pensado. Nacho, Lourdes, bienvenida. Sí, arranco un ratito antes. 9:30 de la mañana, la sesión en donde se debate por sí o por no el proyecto que viene de diputados que despenaliza o legaliza el aborto. Se definió Perotti, aparentemente la novedad saliente del día, y lo ha hecho en el sentido contrario a la iniciativa tal cual viene de diputados, planteaba algunas modificaciones, etcétera. No hubo lugar a la idea de un proyecto alternativo, por lo tanto, el voto por el no tendría 38 voluntades y 31 voluntades cobijarían la despenalización. Con una ausencia y una abstención que mantiene Lucila Krexler, que va con proyecto propio, la senadora de Neuquén. Falta definirse José Alperovich, en la provincia en donde la legislatura se definió como una provincia provida, según lo definieron los propios legisladores, al igual que una pequeña localidad en la provincia de Córdoba en el día de hoy, o como los legisladores de Cambiemos plantearon en la legislatura de Santiago del Estero, sin ir más lejos. Todo hace presagiar que va a haber un rechazo a la despenalización del aborto. Por eso hay mucho en cuanto a la previa de operativo de seguridad, hay un enorme vallado, se espera una movilización multitudinaria. Va a haber una misa de Monseñor Poli en la catedral a las 8 de la noche. También allí va a haber mucha gente. Y al mismo tiempo, en el transcurso del día de mañana, probablemente casi en simultáneo a que se produzca el rechazo, salvo a esta altura verdaderamente un milagro, seguramente habrá entrado la Argentina en una discusión adicional o superadora a la antinomia, y que tendrá que ver con la aplicación de los protocolos sobre educación sexual, que tendrá que ver cómo llegar a tiempo y forma desde lo jurídico para los casos que están exceptuados y que pueden allí las mujeres producir la interrupción voluntaria del embarazo. Va a ser definitivamente una jornada, la de mañana, con muchísimo voltaje. Prácticamente van a hablar todos. No se esperan ausencias más allá de una senadora, la de San Luis, que cursa el mes 8 del embarazo, pero podría haber alguna novedad.
Y decía que iba a votar a favor esa senadora. Sí, junto a Adolfo Rodríguez Sá, que si bien no ratificó su posición, el fin de semana se sacó una foto con la camisa celeste, no sé si la tenemos por ahí, pero fue muy elocuente, y un crucifijo frente al espejo, como dando la impresión de que se estaba cambiando, y todo hace pensar en consecuencia que ratifica, pese al mandato del gobernador, de su hermano, Alberto, en sentido favorable a la despenalización del aborto, él se mantiene en la posición histórica de no validarlo. Me refiero a Adolfo. ¿Y qué hará Cristina Kirchner, no? En principio vota por la despenalización. Bueno, hay ahí un run en el Senado que indica que Cristina Kirchner no acompañaría aquella foto que se sacó con su bloque. O sea que además de la Raburu, la senadora de Río Negro, que finalmente dijo que no acompaña el proyecto tal cual viene de diputados, dentro de ese bloque de Unidad Ciudadana de 14 integrantes, podría eventualmente Cristina también correrse. Hay quienes dicen que la jugada de García Larraburu, dando vuelta a ese voto inicial que había manifestado, fue a partir de una iniciativa de Cristina Kirchner. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, hoy en el Senado se confirmó, se dio un dictamen a 3 proyectos para la extinción de dominio, o sea, no caduca, pero da la impresión que va a salir con fuertes modificaciones respecto a lo que viene de diputados. Después vamos a contar en un ratito de qué se trata. Se impuso la idea Pichetto, digamos. O sea que hasta que no haya sentencia firme no habría decomiso. Aquí hay un abogado, escribió la década enterrada, ni más ni menos, ¿no? Álvaro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Así que en un ratito vamos a hacer la consulta jurídica, pero al mismo tiempo vamos a hablar con Juan Bruje, y ya está con nosotros, el legislador de la provincia de Córdoba, alguien que pidió por efectivamente la ley de extinción de dominio, desde el Frente Renovador, etcétera, en su momento. Bueno, vamos a hablar en un ratito sobre este aspecto, pero la novedad saliente del Senado es que el jueves van a tratar la perspectiva de darle a Bonadío la posibilidad de que pueda allanar los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner. Allí cambió Pichetto y efectivamente entonces todo se va a producir a partir del jueves o el mismísimo jueves por la tarde-noche. Sí, Pichetto en realidad quería un gesto de Cristina Kirchner, ¿no? Que dijera, bueno, acá están las llaves, allane. No ocurrió ese gesto. Dijo que se debía permitir que el juez avanzara en la investigación, con lo cual uno estima que va a aprobarse entre el bloque de Pichetto y el bloque de Cambiemos, se terminará validando. La gran pregunta es qué pasó con todos estos días, que eventualmente se pudo haber perdido alguna prueba o no, de qué sirve, ¿no? Hoy Cristina Kirchner, o el entorno de Cristina Kirchner, denunciaba que había sido vigilada por integrantes de la AFI. Por integrantes de la AFI. 3 en particular. Marcó un auto en particular. El auto, según Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a la ex CIDE, a la actual AFI. Desde ese organismo dijeron, la explicación que dieron ante diversos periodistas fue que estaban en otro operativo. La verdad llama mucho la atención. Nosotros el otro día marcábamos aquí que la justicia debía ser quien custodiara que nada saliera del domicilio de Cristina Kirchner, pero no en estas condiciones. Si realmente no hubo una orden judicial y la CIDE hizo un trabajo de inteligencia de forma espontánea, la verdad, la explicación es que estaba en otro operativo. Mucha casualidad, la verdad. No me cierra en ningún caso, teniendo en cuenta que además en la AFI está el amigo personal de Macri, que vive en el departamento que vivía Macri cuando Macri se muda a Olivos, que no tiene ninguna experticia en inteligencia. Gustavo Arribas más bien manejaba pase de jugadores en Boca, multimillonario, tuvo negocios en Brasil, ustedes ya lo conocen. Es una persona que efectivamente está por ser el amigo de. Nada podría hacer él sin consentimiento de Mauricio Macri, del mismísimo presidente, como además denuncian en el entorno de Cristina desde el viernes de la semana pasada. Exacto. Además, los propios oficiales alertados al 911 de Policía de la Ciudad hablaron con estos efectivos y estos dijeron, somos de la AFI. Y en las inmediaciones del Instituto Patria denunciaron que... Todo en las inmediaciones del Instituto Patria. Debieran ser muchísimo más cuidadosos. Si realmente estaban en otro operativo, debieran ser más cuidadosos. Debiera la AFI ser muchísimo más celosa con respecto a esto que marcás. Es el amigo personal de Mauricio Macri. No puede quedar empantanada una causa tan delicada de trabajo de inteligencia ilegal. Y si fueron realmente legales en otro operativo, rápidamente tendrían que haber aclarado la situación, ¿no? Se ponía una conferencia de prensa para no manchar esta situación. Estas son las imágenes que veíamos. Cuando la información no aparece, o sea, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre.
Si vos no sos contundente en la desmentida, y si no es porque no tenés manera de... Si no te transformás en lo mismo que tanto criticaste, ¿no? Tanto criticaste la persecución del kirchnerismo, ahora haces lo mismo, o permitís que se haga, o lo dejás en una zona gris. Bueno, hoy movilizaron las organizaciones sociales antes de entrar en el tema medular de lo que está pasando en Comodoro Pi y la condena a Amado Boudou, que naturalmente es la tapa de los diarios aquí y allá. Digo porque tiene repercusión mundial y porque es la primera vez que un ex vicepresidente termina preso por cohecho, digamos, ¿no? Ni más ni menos. Condena a casi 6 años de prisión, 5 años y 10 meses. Pero antes de entrar en ese discurrir, quiero marcar que hoy fue multitudinaria la marcha que desde Liniers, a propósito de San Cayetano, se movilizó hasta Plaza de Mayo. Un colectivo muy heterogéneo, organizaciones sociales que plantean la emergencia alimentaria, que dan cuenta de la delicada situación económica que atraviesa la Argentina. Hubo algún oportunismo político, siempre lo hay. No hay manera de despegar a la política de estos actos. Se dio una vuelta que se dio Felipe Solá, por caso, que en otros tiempos no caminó la calle con el colectivo que se movilizó hoy, más bien le dio la espalda. Está empezando a caminar, Felipe, ¿no? De cara al año que viene. Quiere ser presidente, lo ha dicho, quiere ser un factor de unidad, una prenda de negociación entre el kirchnerismo y el peronismo más tradicional. Bueno, pero lo cierto es que fue una de las fotos del día, en el Día del Patrono del Pan y el Trabajo. Otra de las fotos del día, sin duda, es que en diputados la oposición no le pudo imponer la agenda al gobierno, al oficialismo, y por lo tanto no pudo sesionar de manera especial para ponerle límites a la aplicación del decreto reglamentario del presidente a la modificación en el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, y por otro lado tampoco pudo, por ley, obstaculizar la idea del gobierno, que en principio la suspendió por 30 días, luego del planteo de las críticas y cuestionamientos, inclusive puertas adentro del radicalismo en particular, a la rebaja de asignaciones familiares, que tenía un impacto muy fuerte en distintas provincias, en particular de la Patagonia, por lo cual hasta los propios intendentes cercanos a Cambiemos y de Cambiemos habían planteado que había que hacer modificaciones y que permitiría un ahorro eventual al Estado de unos 5.000 millones de pesos. Eso quedó en un impasse, entre signo de interrogación, se suspendió por 30 días, el Congreso quería hacer una ley para que nada pudiera ser trastocado, no hubo quórum, en un ratito vamos a estar hablando de eso. Fue Martín Lustó el que habilitó la llave para que eso no suceda, con sus 3 legisladores de Evolución que no bajaron justamente al recinto. Lustó, que de todas maneras emitió un comunicado muy curioso, al estilo Massa, digamos. Dijo, miren, la verdad no se puede hacer a la ligera una reforma con mucho contenido político de las Fuerzas Armadas y de su rol, pero tampoco se puede hacer por decreto. Se está empezando a dibujarse en este pase a Cambiemos nuevamente. Me parece que está buscando su propio espacio, su propio discurso, y no es fácil en una sociedad dicotómica como la que tenemos. Tristemente, porque esto obtura la posibilidad del debate o de debates enriquecedores o superadores, que plantean una alternativa adicional a las dos posturas extremas. Bueno, la noche está fría, Paola, todo esto, ¿no? Igual está calentita lo que va a ser a partir del jueves, que se iba a descender la temperatura y de nuevo vamos a estar bastante emponchados. 17 grados la temperatura actual, 67 la humedad. Van a haber algunas que otras precipitaciones en la noche de hoy, en la mañana de mañana, pero aisladas. No es que va a venir una tormenta fuerte y después sí va a volver a salir el sol para el miércoles a la tarde y va a continuar el jueves, donde, como bien te decía, va a descender la temperatura por viento del sur. Hoy un día muy especial, lo recordamos a Carlos Monzón, que para algunos fue uno de los boxeadores más importantes de la Argentina. Nació un día como hoy, fue campeón mundial en el 70 y después en el 77. Bueno, simplemente para traer... Cuya vida termina en prisión, del peor modo, en una salida transitoria, en un accidente de tránsito, y después del asesinato de Alicia Muñoz. Y eso le validó también un repudio generalizado, por cierto, en una violencia de género que ya por entonces era importante. Monzón era un leading case, se lo conocía golpeador, no solo arriba del ring, y bueno, su vida se apaga en consecuencia, no a la altura de lo que el campeón había dado, probablemente. Bueno, Colo, te pido que te corras un poco, quiero que la propia Lourdes me explique lo central con placas para comprender la magnitud y dimensión del fallo judicial de hoy del Tribunal Federal 4, por el cual tenemos por primera vez en la historia un ex vicepresidente en la Argentina efectivamente condenado y que ha vuelto rápidamente a prisión. Ya está en Ezeiza, ¿no? Ya está en Ezeiza, fue trasladado cerca de las 5 de la tarde junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona.
¿Qué le dice el Tribunal Oral Federal número 4? Al que hoy Amado Boudou intentó hacer que la audiencia se termine suspendiendo. Había pedido suspensión de la audiencia y la nulidad justamente por el hecho de que ellos habían recusado al juez Pablo Bertuzzi, quien hoy obtuvo un aval de casación para pasar a la Cámara Federal. En el mismo momento que se debatía si finalmente se suspendía la audiencia o no, si se suspendía el veredicto para el día de la fecha, Pablo Bertuzzi estaba siendo avalado para que vaya su pase a la Cámara Federal. Pero pasemos... Eso implica, perdón, un ascenso para Bertuzzi. Sí, es un cambio, porque él pertenece al Tribunal Oral Federal número 4 y va a pasar a integrar la sala de la Cámara Federal, por lo cual se convierte en un camarista. Por eso va de un juzgado de primera instancia, perdón. No, de un tribunal oral. De un tribunal oral a un juzgado de segunda instancia, claro, la Cámara. A ser camarista. Pero bueno, vamos a lo que pasó hoy en Chicone. Pasadas las 14 horas, el tribunal dio su veredicto, un veredicto cuyos fundamentos vamos a conocer el día 3 de octubre. Amado Boudou, 5 años y 10 meses de prisión y detención inmediata. ¿Qué dicen los jueces? ¿Por qué la detención inmediata? Que fue la unidad de información financiera la que había solicitado que en caso de condena la detención fuera inmediata. ¿Por qué? Porque dicen que puede entorpecer el proceso, puede apretar testigos en otras causas que investigan la ruta del dinero de la causa Chicone y también porque puede haber peligro de fuga, entendieron los jueces a la hora de hacer tomar esta decisión. ¿Cuáles son los delitos? Cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo inhabilitaron de por vida a ejercer cargos públicos a Amado Boudou y le dieron una multa de 90.000 pesos. Pasemos al segundo. José María Núñez Carmona, otra de las personas que fue a Ezeiza en el día de la fecha, 5 años y 6 meses de prisión. Recordemos que el máximo de este delito es 6 años. Le dieron 5 años y medio de prisión, culpable de ser partícipe necesario del cohecho pasivo y las negociaciones incompatibles y también, obviamente, la multa de los 90.000 pesos. ¿Y la inmediata detención va al mismo penal? Al mismo penal que Amado Boudou. ¿A la misma zona? Sí. Están en el programa IRIC los dos, como ya lo habían estado los 70 van a verse días. cotidianamente. Sí, exactamente. Pasamos a la tercer placa. Acá tenemos a Nicolás Chicone, 4 años y 6 meses de prisión. Está como autor de cohecho activo. O sea, si tenés el funcionario por cohecho pasivo, Nicolás Chicone, que es el empresario en este caso, cohecho activo, la multa de los 90.000 y le dieron prisión domiciliaria por la edad que tiene Nicolás Chicone. Después, Alejandro Van den Broele. ¿Qué pasa con Alejandro Van den Broele? Tiene los mismos, aparece como partícipe necesario del cohecho pasivo y las negociaciones incompatibles, al igual que Núñez Carmona. Pero ¿qué pasa? Como consideraron que en otro expediente él se había aparecido como arrepentido, él de hecho está en el régimen de imputados, consideraron eso, que lo vamos a saber bien el día que conozcamos los fundamentos, el 3 de octubre, el día que se cumpla 1 año de que había comenzado este juicio. Ese día vamos a saber bien por qué decidieron darle 2 años de prisión en suspenso. Igual lo inhabilitaron para la función pública de por vida. Bueno, ¿y qué más? ¿Y los últimos 2 o 3 protagonistas? Seguimos los 2 más. Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Uno era jefe de asesores de la AFIP y el otro exfuncionario del Ministerio de Economía. 3 años de prisión en suspenso para Resnick Brenner y 2 años y medio en suspenso para Guido Forcieri. Esto es por el delito solamente de negociaciones incompatibles y van a tener que hacer tareas comunitarias durante 3 años, 40 horas semanales, Paulino. ¿Tareas comunitarias 40 horas por semana? 40 horas semanales, sí. O sea que es un durante trabajo 3 años. De 8 horas por día, ¿me equivoco? Sí. 5 por 8, 40. Significaría que su trabajo por 3 años raro, ¿no? Va a ser ad honorem en alguna tarea comunitaria. Raro, ¿cómo se puede mantener una persona así, no? Y bueno. Bueno, lo que pasa que claro... Bueno, no. ¿Qué, la justicia qué le está pidiendo? ¿Que sale a robar? Si tiene que hacer 8 horas, 40 horas por semana. Está bien el planteo que haces, Nacho. No se me ocurre. Pensé que la verdad que eran 40 horas por mes, digamos. Si querés, a mí no me une nada con ese muchacho, pero... El planteo, la justicia que quiere... A ver, en los 2 casos lo que dicen es que Alejandro Van den Broele también va a tener que hacer tareas comunitarias. Hicieron negociaciones incompatibles con la función pública porque uno allanó el camino para la quiebra de Chicone y el otro porque era el que establecía las resoluciones del Ministerio de Economía que facilitaban eso. Bueno, así es. Resnick Brenner fue la persona que hoy en sus últimas palabras dijo: yo no soy ni Echegaray ni Boudou.
Yo simplemente cumplía instrucciones, a mí me decían que yo tenía que informar acerca de algo, yo informaba cumpliendo la instrucción que me daba mi jefe, que era en este caso Ricardo Echegaray, que en este juicio no aparece Echegaray. ¿Y Echegaray va a ser elevado a juicio en esta causa? Echegaray aparece en la ruta del dinero, que es la causa que está en primera instancia, todavía falta bastante camino por recorrer. Esto va a disparar seguramente la investigación respecto a los primeros fondos de Old Fauna, a partir de los cuales esa sociedad le ingresa dinero para poder comprar chicones. Me refiero a los negocios incompatibles entre Vudú y la provincia de Formosa en medio de la renegociación de esa deuda que implicó el primer pago a The Old Fauna. Bueno, esas son causas que hoy están en trámite, Paulino. Una es la renegociación de la deuda con Formosa, que la tiene el juez Ariel Lijo, a la vez que tiene la causa justamente por la ruta del dinero, donde aparecen funcionarios de la AFIP, donde aparece Ricardo Echegaray también, y en la reestructuración de la deuda de Formosa aparecen la exministra de Economía, aparece mencionado también el gobernador Gildo Infran. O sea, hay una investigación en curso que hay que ver qué es lo que pasa en este tiempo, y ahí es donde se arrepiente Alejandro Van den Broeke, que lleva a que obviamente los jueces lo tengan en cuenta a pedido de las querellas para hoy tomar esta determinación. Muy importante, porque esto significa efectivamente que en la Argentina hubo desde algún sitial de poder voluntad explícita para hacer lo que no correspondía. Y eso es dramático, digamos, porque esto daña la política en esencia. La política está para transformar la realidad en el sentido positivo, no opuesto. Lo llamativo de esto, déjame, Paulino, para hacer el cierre, fue que se pidió esta detención inmediata. Generalmente, hasta el día de hoy, las condenas en general, cuando los tribunales orales condenaban a alguien, no pedían la detención inmediata hasta que no quedara firme la condena. Yo ayer lo anticipé aquí, que podía haber una sorpresa. Bueno, finalmente esa sorpresa ocurrió. Los jueces, evidentemente, han tomado otra determinación, han decidido cambiar esta postura que tenían hasta el día de hoy. Bueno, en buena hora, ¿no? Siempre nos quejamos de la impunidad, de que salen libres, de que nadie paga en la Argentina, y en un momento en el que la Argentina se está discutiendo un caso clave como el de los cuadernos, que un tipo que fue vicepresidente, que se comprobó en juicio, que se quiso quedar con la máquina de hacer billetes y que hubo un arrepentido, que gracias a ese testimonio se allanó el camino para que sea juzgado, la verdad no podía haber un mejor mensaje que este, que fuera preso, más teniendo en cuenta que, como vos dijiste, Lourdes, tiene muchas causas pendientes y que las puede entorpecer. Más no le faltaba, ¿no? Tiene más de, 4 causas más que están en bueno, entonces... Javier De Luca es el fiscal de Justicia Legítima cercano a Gils Carbó, que va a tener que resolver si le da curso o no a la apelación que va a hacer ante la Cámara el propio Vudú. Ya ha fallado a favor de Vudú en el arranque del proceso, ha fallado incluso a favor de los intereses del gobierno en otras causas, de Cristina Fernández de Kirchner en la causa y en la denuncia de Alberto Nisman sobre la cuestión de la AMIA. Sí, pero ahora, después, sí, pero en ese caso la Cámara revisó el fallo, al igual que en el caso de Chicone. Después de que resuelve la Cámara, naturalmente. La Cámara Federal de Casación es la sala 4, en la cual están Borinsky, Geminiani y Hornos, y nosotros dijimos que es una sala que nunca le falló favor a Amado Vudú, por lo cual yo intuyo que esto no va a ser la excepción. Correcto. Y déjame rectificar algo, porque me están diciendo que son 40 horas mensuales. Ah, mensuales. Mensuales. Bueno, ahí está. Pueden trabajar, no tienen que salir a robar nuevamente, ¿no? Gracias, Lourdes, porque estamos dando un dato impreciso, vale la pena la corrección. Lo dijeron, y ahí lo tomó. Muy bien. La gente a través de @lalupa26 está contestando y enganchándose con el tema, así que nos ayudaron al dato. Muy bien. Claro. Está ahí ya Nacho, ya llegó el querido Gustavo Segré. Bueno, Álvaro, ¿te sorprende o no te sorprende? No me sorprende, porque esto lo denuncié tempranamente, este mecanismo, todo esto que nos pasó. Lo que es tremendo es que durante todos estos años, como decías, la política estuvo asociada al delito. Y ese es el desafío que tenemos para adelante. Lo escribí, lo denuncié en tribunales. Acá hubo un gobierno que se organizó para delinquir, que juntaba dinero en bolsas y bolsas de residuo, que había lugares de acopio, de distribución, de almacenamiento, y que había un destino final al sur. No era dinero para financiar la política solamente, era un sistema, una conducta, un modus operandi. Era dinero de la obra pública, del transporte, de la energía, también del juego, del narcotráfico, es decir, muchísimas cajas. Por un lado, el kirchnerismo se pagaba a sí mismo,
a través de sus propias empresas y de su testaferro. Lázaro Báez, el máximo exponente, en un mecanismo de la plata que fluía siempre dentro de las fronteras o del continente del kirchnerismo. Pero no toda la obra pública se podía hacer con Lázaro Báez o con electroingeniería. Entonces también participaban otros empresarios. Yo he señalado, y aquí está Gustavo Segre, que es un especialista en el tema, y sobre todo lo de Brasil, gran amigo además, que es muy importante lo de los empresarios, que no tenemos que mirar tanto cómo se presentan ellos en la confesión, porque un empresario va a decir, y bueno, mira, me apretaban, me extorsionaban, va a querer alivianar su rol, no solamente ante la justicia, sino su mirada ante la sociedad. Lo importante es el aporte concreto que hacen, es decir, a quién le daba la plata, por qué se la daba, quién la recogía, cuánto dinero, a quién se la daba, quién lo mandaba, eso es lo importante. Está bien que Calcaterra se presente y que quede libre. Hoy lo eximieron de la prisión a Zabaleta, que se convirtió otra vez en el otro arrepentido. Bienvenido, Gustavo, buenas noches. Se presentó Bednaza incluso del Grupo Techit. Pero como testigo, espontáneamente como testigo ante los fiscales Stornelli y Rívolo, y lo que planteó justamente Bednaza es, por un lado, desmentir un poco lo que fue a decir Zabaleta, que se presentó como arrepentido, y después hablar en tanto de las cuestiones, lo que me dicen que presentó documentación ante el juzgado de los fiscales. Está bien. El único prófugo es Tomás, Oscar Tomás. Sí. ¿El gobierno qué información tiene, Nacho? El gobierno cree que está en Paraguay, Paulino. Sí. Por eso el juez Claudio Bonadío pidió el pedido de detención internacional. Me imagino que debe tener también información aportada ahí sí por la Exide y que lo muestra a Tomás en Paraguay. Me parece que estamos cerca de que haya un desenlace respecto a Tomás. Porque el abogado dice que no se entrega y que no quiere quedar preso, pidió la exhibición de prisión. ¿Eso agrava la situación procesal de alguien o no? Negarse a venirse, a ajustarse a derecho, digamos. Sí, claro, y ya es una mala consideración a futuro de cómo lo va a ver el juez. No es gratis decir, no, yo no me presento porque sé que voy a quedar preso, entonces yo en esas condiciones por supuesto, no voy. Está evadiendo una resolución o un dictamen de la justicia que lo llama. Pero digo, lo importante de esto, quiero hacer hincapié en el tema, es que aparecen los empresarios. Yo durante todos estos años he dicho, Lázaro Báez no va a confesar, no lo va a hacer Jaime, no lo va a hacer Uberti, no lo va a hacer Barata, debido amenaza, pero no lo van a hacer. Esto puede venir del lado de los empresarios, que hay mucha preocupación, ¿sí? Porque esto era un sistema y hay empresarios que no saben, estaré, no estaré, pero lo importante es que miremos para adelante, ¿sí? Esto es un desafío de lo que nos pasó y que tenemos que generar mecanismos institucionales, políticos, judiciales y hasta te diría sociales para evitar que esto se reproduzca y continúe de esta manera. Ahora, Álvaro, un empresario que reconoce, sí, yo pagué, ¿tiene que ir preso o no? Sí, claro. Ahí la exhibición de prisión, como vos decís, la hace el juez porque, bueno, primero la colaboración. Dice, bueno, estás a derecho, no creo que te fugues. Hay dos consideraciones más, se hacen generalmente esa. Considero que no vas a volver a cometer delitos y que además, en una primera instancia, porque después se puede revisar, considero que por ahí, con la rebaja, digamos, de la confesión, tal vez no tendrías una pena en el futuro, cuando se resuelva en concreto, en definitiva, privativa de libertad. Entonces, eso es muy técnico. Se puede discutir si está bien o si está mal. Podrían ser condenados a 2 años de prisión o 2 años y medio y por lo tanto no ser de prisión efectiva la condena y por lo tanto eso aplica para no otorgarle una prisión preventiva. Claro, el juez ya visualiza en el derrotero de la investigación judicial que eso va a ser así, que va a ser una pena de menos de 3 años, ¿sí? Obviamente con los beneficios de la confesión y de la reducción, porque quien confiesa se le reduce la pena, sobre todo quien lo hace primero. Pero digo... ¿Y eso es en base, a la ley de arrepentidos que se votó en el Congreso el año pasado? Sí, claro. Y además, todo viene de la mano. La posibilidad también de recuperar parte de los dineros. Aquí yo lo he seguido mucho a Gustavo, que le ha informado. 3.200 millones de dólares se recuperaron en Brasil. En Colombia, casi cerca de 5.000 millones de dólares. Colombia es pionero con la ley de extinción del dominio desde el año 97. La sancionaron. El ex vicepresidente Vargas Lleras, ¿sí? El ex vicepresidente de Santo, fue quien inició esa discusión. Pero
quiero poner esto blanco sobre negro. La ley del arrepentido y la ley de extinción de dominio es una confesión del Estado argentino. Esta desesperación que tenemos por apostar todo ahí a un pleno es una confesión de que nos faltó república. Porque mucho de esto se podría haber evitado. Porque quiere decir que si no teníamos estos dos institutos no teníamos sistema penal. No, digo, muchas de las cosas se podrían haber investigado antes. Eso muy bien lo que marca. Álvaro es alguien que en 2007 intenta ser intendente de Río Gallegos. De Calafate. De Calafate, perdón. Y que cuando haces las denuncias respecto a la situación en Santa Cruz, tuviste un episodio que casi te cuesta la vida. Quiero marcar esto porque hoy es fácil decir ciertas cosas, pero en tiempo y forma no era nada fácil. Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió? Muchas cosas sucedieron, digamos. Yo me tuve que cuidar en forma permanente de ese poder omnipotente y omnipresente. Cada día sentía que mi vida estaba en peligro o que me jugaba la vida. Vivía amenazado de muerte, me dejaban mensajes en el contestador, cuídate que sabemos... ¿Te prendieron fuego a la casa? Me tiraron una bomba molotov que entró por la ventana, digamos, de la cocina y quedó reducida en ese lugar. Me la pintaron toda con aerosol. Un día llegué a mi casa y estaban las cortinas flameando, no tenían los vidrios. Y bueno, la pasé mal, como vos decías, en un momento en el cual nadie se animaba a estornudarle o a soplarle a los Kirchner. Pero además, en el peor lugar, sin fueros, sin ninguna situación importante desde lo económico para soportar todas esas embestidas del poder, yo creo que hice mi aporte. Y en definitiva, Paulino, este es el mensaje que yo quiero dejar. La política... lo importante no son los cargos, ¿sí? Es la condición de ciudadano. Los cargos se obtienen y se pierden, pero el ser un buen ciudadano es una condición eterna y yo creo que he hecho mi aporte y he hecho mi granito de arena. Lo último, ¿cree que viene en serio la investigación de Bonadío? Sí, creo que viene en serio porque apuesto... o sea, pese a Bonadío, ¿cree que va en serio? No, pese a Bonadío y todas las dificultades, esta pesada decadencia que arrastramos como sociedad, porque confío mucho en la presión de la ciudadanía que advierte hoy el impacto económico brutal que ha tenido la corrupción en sus vidas. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Y muy valiente haberlo hecho en aquellos años. Ya llegó la diputada Calaveo, así que los vamos a sentar junto con Juan. Gustavo, ¿cuánto se recuperó en Brasil? 3.200 millones de dólares y el pleito judicial son 10.000 millones de dólares, incluyendo multas a las empresas que aceptaron la culpa por haber hecho casos de corrupción. Antes de volver con vos, hay una especulación respecto a cómo se suscita todo, Nacho, que ha dado mucho que hablar también, ¿no? Bueno, ¿te acordás que siempre se habló de la desconfianza que tenía Néstor Kirchner de sus funcionarios? Sí. Ese recelo particular y... Bueno, este cuaderno Gate, si se quiere, de Centeno anotando, funcionarios kirchneristas me recordaron hoy, en varias charlas que tuve, que a Néstor Kirchner le gustaba mandar a seguir a sus funcionarios, a sus propios funcionarios. Desde funcionarios que iban a hacer roscas políticas hasta, bueno, alguno que otro que hacía negocios para él o particulares. Y detrás de esos negocios particulares, detrás de esos seguimientos, lógicamente había servicio de inteligencia. Hay quienes dicen, tal vez esto se haya originado ahí. Esta desconfianza de Kirchner, de Néstor, de mandar a seguir a varios, y a varios que iban a hacer ese tipo de tareas, desató una brutal cacería o carpetazos o revoleo de carpetas. Esta información que desató lo del cuaderno, para mí no queda acá. Para mí no queda en el tema de cuadernos, para mí hay más material. Bueno, hay que ver los videos, ¿no? Porque ya eso se ha probado que hay más. Y hay algunos de muy buena calidad. Rarísimo para esa época, muy raro para un celular, muy raro para una cámara de pocos píxeles en esa época. O sea, ¿vos crees que ahí los servicios de inteligencia jugaron un papel determinante? Yo no tengo dudas, sí. ¿Vos también coinciden? No sé, la verdad que no sé, pero no me llamaría la atención. Lo que pasa es que no había un hilo que lo pudiera judicializar, Paulino, antes. Hoy Rubio Ulloa se negó a declarar, obviamente. Sí.
Bueno, Zabaleta se acogió al programa de Arrepentido. Sí, Germán Nivelo, ex subsecretario de Desarrollo Urbano, mencionó a José López, una persona que todavía no había sido citada por el juez Claudio Bonadío, y creo que a partir de haber sido nombrado por este funcionario diciendo yo le llevé a Barata 2 bolsos por pedido de José López, me parece que amerita que el ex secretario de Obra Pública sea citado por el juez Claudio Bonadío cuanto menos, ¿no? Bueno, José López, en la causa por los famosos bolsos que anticipaba Lourdes, hoy iba a tener también movimientos. Hasta donde sé, no declararon 3 acusados. Sí. Y él lo haría el viernes, aparentemente. Iba a tener que... A ver, la fecha era hoy, Paulino. Yo creo que el tribunal pensó en todo lo que iba a ser hoy la causa Chicone y decidió pasar la indagatoria de José López para el día viernes. O sea que el viernes van a estar debido en indagatoria con Bonadío por esta causa de los cuadernos, el viernes. Y debido tiene que estar el jueves por Odebrecht. El jueves por Odebrecht, un día antes. Sí. Y el viernes va a estar José López en el mismo lugar, pero con otro juez. Así es. Está bueno. Bueno, si allanan la luz y la verdad y esto impide que se siga adelante con estas prácticas, sin duda, Gustavo, sin duda. Bueno, sé que venís de San Martín, hay un hecho importante, en un ratito lo podemos contar. Con mucho gusto. Sí, me das un instante que quiero no demorarlos más. Diputados, gracias por este ratito. No, por favor. Ambos del peronismo. No, diversas democracia cristiana. Democracia cristiana. Si no, después se enojan, que dicen que me ponen siempre como peronista, de la sotista, esqueletista, masista. Somos la democracia cristiana. Ninguno del resto de los sismos. Sismos. Yo sí soy justicialista. Él es justicialista. Sí, yo sí. ¿Y cobija Perotti gobernador o no? Sí, pero esperate, falta el año que viene, tanto por hablar todavía. Está bien. ¿Vota en contra del aborto, Perotti? No sé, no hablé con él. No, pero lo digo en serio, hablamos, le conté cuando voté, por qué había votado en contra, los argumentos. Creo que es un tema que todavía debería transitar un largo camino, pero después Omar, yo sé que es un hombre serio, que no es un improvisado, y sé que su voto por lo menos lo va a hacer a conciencia. ¿Cree que todos lo van a hacer del mismo modo? Mire, yo no evalúo humanamente, porque también sé que en el caso de los senadores, por ejemplo, cada provincia tiene su realidad. Entonces entiendo que cada uno tiene que ser serio al representar a su provincia. Hoy en el Senado se le dio viabilidad a que no se caiga la ley de extinción de dominio, va a salir con modificaciones. Las modificaciones parecen sustanciales, parece que limita mucho el accionar eventual de la justicia, porque hasta que no haya sentencia firme, si es que se impone el dictamen Pichetto, efectivamente no habría decomiso de los bienes. ¿Eso está bien o eso ampara a que el delito se produzca y en simultáneo se pueda hacer usufructo de ello en una justicia que tiene sus tiempos, etcétera, y que por lo tanto tras la condena, después de 5, 10, 15 años, recién se produzca eso? Yo creo que es darle un tiro de muerte a la acción, si realmente viene así del Senado, porque están confundiendo lo que son las figuras, ¿no? El modelo colombiano, que yo lo conocí en 2014, en la oportunidad que era director del Banco de Córdoba, y fui a un congreso de prevención de lavado justamente, da la cifra que dieron recién aquí. Yo creo que llevar al ámbito del derecho penal exclusivamente esta acción es no saber de qué estamos hablando. Recién escuchábamos multa de cuánto, Paulino, 90.000 pesos, que eso es lo que impone. ¿Qué pensás que le estamos dando a la sociedad? Que una causa de corrupción, todos los imputados, cada uno va a poner 90.000 pesos de multa, y eso es lo único que se va a poder recuperar por ahora de esa causa de corrupción. Sí, un vudú que tiene departamento en Puerto Madero. Disculpe que me meta, pero eso está previsto en el código, no ha sido modificado desde la década de los 90. Bueno, porque tenemos una legislación que en ese punto no está modificada, pero que además no tenemos esta herramienta que es fundamental, que es la extinción de dominio. La extinción de dominio, para que la gente lo entienda, porque estamos tomando términos que son de Colombia, ¿no? Y por ahí queda como raro saberlo. La extinción de dominio significa recuperar la plata que viene de aquellos delitos complejos: corrupción, narcotráfico, trata de personas. Se recupera a través de la vía judicial y se recupera independientemente del proceso penal. ¿Por qué? Porque parte de la base de que cada uno tenemos que demostrar cuando compramos algo de dónde sacamos los fondos. Entonces, si alguien no puede demostrar que se compra una mansión, un helicóptero,
o un yate, ¿de dónde salió los fondos? Se presume que hay un acto ilícito, que no necesariamente puede ser delito, sino que puede ser producto de maniobras que ha evadido impuestos, pero que no está dentro del marco de lo que es la legalidad absoluta. Bueno, esa situación lleva a que el Estado presuma, los ciudadanos presumamos, y el Poder Judicial presuma, de que allí hay una situación irregular. Ante esa situación irregular actúa un juez, que no es un juez penal, es un juez civil, es un juez especial. En Colombia tienen 59 fiscales especializados en esta materia y son fiscales civiles, no son tanto fiscales penales. Atar esto, Paulino, déjame, atar esto a la causa penal y sentencia firme encima, ¿cuánto tiempo va a pasar? Fíjate el tema de... 13 años promedio en delito de corrupción. Mínimo. Yo te pregunto, inmovilizamos un avión durante 13 años, ¿qué va a quedar de ese avión cuando vos lo quieras ejecutar? Nada. Las máquinas de Lázaro Báez. Por ejemplo. Eran, ahora, los autos de Lázaro Báez. Por eso, digamos, nosotros también frente a todo esto tenemos que aceptar ir contra todas aquellas cosas que son lavado de dinero. Por ejemplo, cuando denunciamos Panama Papers, cuando denunciamos empresas offshore, todo eso es evadir esto que bien decía él, ¿no es cierto?, las normas legales que permiten blanquear de dónde saca uno el dinero. Sí. Y ese también es un mecanismo que hay que combatir. Sí, ojo que la plata en paraísos fiscales no necesariamente es ilegal. Lo que es... No necesariamente. No por eso. Pero muchas veces es ilegal. Sí, pero hay que detectarlo, porque hay muchos que lo utilizan como eso, como paraíso fiscal, que pagan pocos impuestos. Y habría que preguntarse por qué. Los impuestos de su país. Y claro, y habría que preguntarse por qué pasa eso. Básicamente porque acá hay un nivel impositivo que mata al que quiere ir por derecha. Por eso todo va por izquierda. Hay varias cuestiones. Y eso es básicamente porque el Estado está elefantiásico, es ineficiente, le carga el costo al sector privado y el 35% aporta para que el 100% viva. Y el pobre asalariado no puede llevar la plata a ningún lado. O paga ganancias. Y paga ganancias. Entonces me parece que si vamos a hablar, creo que tenemos que analizar todo el escenario. Creo que tenemos que analizar un conjunto de cosas que suceden en este país. Fíjese usted, si usted analiza la curva de endeudamiento, en los momentos en que este país se ha endeudado, como en este momento, esa curva de endeudamiento va de la mano de la fuga de capitales. Entonces me parece que tenemos que detenernos a ver dónde estamos parados y cómo seguimos como país y qué cosas realmente nos afectan. Porque si no, circunscribimos el análisis a unos aspectos que sí, por supuesto, yo estoy en contra de todo hecho de corrupción, pero también cuando uno evade las normas de su país, llevando plata afuera, también evade, y no sé si hoy está calificado como corrupción, pero forma parte de los mecanismos de corrupción internacional. Detectada la evasión, sin dudas. Pero cuidado con manchar un sistema que es válido y que hace posible que muchos tributen lo que la propia ley le habilita a hacer. ¿Me explico? Sí, se explica. Por eso nosotros hoy, creo el problema que el Congreso son Nacional... los bolsos o las offshore no declarados, independientemente del método. Entonces, si nosotros o un sistema que cargue en la obra pública un sobreprecio para la corrupción. Si queremos devolverle ética a nuestro país, tenemos que hablar de todo. Tenemos que hablar de la justicia, que no sea un oportunismo político, porque yo hoy estoy, la verdad que estoy mal, porque me pongo en el lugar del ciudadano, de aquel que perdió el trabajo, de aquel que hoy no le alcanza el dinero, de aquel que hoy va al supermercado y precisamente son los alimentos los que más aumentaron. Y que esté escuchando esto, y que al mismo tiempo hace unos días tenía la denuncia de los aportes truchos que parece que ahora desaparecieron. Me parece que si nosotros queremos devolverle ética a nuestro país, tenemos que tener una justicia que actúe en forma justa y tenemos que, digamos, pelear por funcionarios probos, todos, de todos los partidos. Y creo que es una gran deuda por la que tenemos que pelear. Hablando de eso, ¿le impactó el alegato de Rodenas cuando vota a favor del aborto y lo hace haciendo alusión a un caso que supuestamente ella tuvo cuando era jueza y que en definitiva se demostró que no fue real, que fue ficticio? Yo mi banca está al lado de Alejandra y fue muy conmovedor porque de alguna manera expresa una situación que yo después lo dije cuando expresé, bueno, un voto diferente al de Alejandra, yo voté en contra, ¿no? Lo que pasa que para hacer todo este análisis del tema del aborto se apeló mucho a la pobreza y uno conoce situaciones, porque yo trabajo hace mucho tiempo con situaciones vulnerables. Y cuando la gente es pobre y es vulnerable, le pasan muchas cosas y claramente sus oportunidades no son idénticas a las que tenemos otra situación. Entonces seguramente cuando vamos a denunciar un hecho de violencia de género, como le pasa a muchas mujeres pobres,
no reciben el mismo tratamiento en una comisaría. Cuando van a un hospital a atender un caso de urgencia, no siempre es el mismo tratamiento. Yo estoy trabajando mucho en mi ciudad con el tema de adicciones y la verdad que lo sufro porque me encuentro con madres que me dicen no sé dónde llevarlo, porque el sistema de salud pública no ofrece la posibilidad de un tratamiento al que quiere hacerlo, o si lo ofrece no es en la escala que se necesita, claro, porque es una situación muy complicada. Como el Instituto Abril aquí, donde han estado Charly García y otros famosos, no hay públicos. No. De eso yo creo que hay que... Por eso es la gran deuda. Las mamás del Paco en Tucumán, ¿no es cierto? No, es la gran deuda, que tiene el Estado. El Estado está ausente en todo eso, en la adicción, ¿no? Y en la prevención. Y sobre todo cuando se produce ya el hecho de que... porque tú lo sacas al joven de la droga, le haces el tratamiento, pero después lo volvés al mismo ambiente. O sea, no hay una contención integral de parte del Estado, porque ¿qué le vas a dar el Estado? ¿Qué le da en comparación a lo que le va a dar el ambiente al cual vuelve, ¿no? O sea, no hay una oferta de trabajo, no hay una oferta de estudio, no hay una oferta de contención. Entonces, lo sacás un momento, pero lo volvés a introducir a un microclima del cual es muy difícil salir sin la participación de romper ese vicio, de romper ese círculo de parte del Estado, ¿no? Sí, y ahí falta más concientización. Yo creo que hay una especie de relajamiento y hay una licencia social creciente. Seguro. Y me parece que uno de los debates que viene, Nacho lo planteaba con el tema de la reforma del Código Penal, es la despenalización del consumo de marihuana. Yo creo que vamos camino a tener ese debate. Yo creo que como sociedad tenemos la madurez de dar todos los debates. Y la verdad que frente a un problema creciente que atraviesa la sociedad, que es exponencial, yo no sé, a lo mejor en las ciudades de tu provincia, pero en las ciudades de la mía, la verdad que yo recorro los barrios desde Añares. Y la verdad que la realidad que hoy se ve, lo que nos cuentan las personas, hoy los chicos se mueren porque se matan entre las bandas, están pasando eso en los barrios de nuestro país. Sí. Entonces, claramente tenemos que dar nuevos debates, porque la realidad es diferente y porque el nivel, la escala que tomó esto requiere medidas diferentes. Y bueno, veamos cuáles son esas medidas, veamos ejemplos de otros países. Bueno, por eso la alusión a Colombia reiterada de bueno, a propósito de la extinción de dominio y demás tiene mucho que ver con seguro, esto. ¿no? Y lo grave de todo, Paulino, ¿sabe qué es? Que por ahí el narcotráfico en este momento da trabajo, aunque vos no lo creas, porque va generando una red de movimientos en donde cada uno logra algo, saca algo. Estando ausente el sistema productivo por las causales que vos decís, impositivas, etcétera, etcétera, mal, erradas políticas económicas, lleva a que se busque alguna forma de sobrevivir. Y ahí es donde el vivo, el que está en la posición dominante, se aprovecha de esa necesidad y toma. Acordate lo que fue Pablo Escobar, que en algunos casos era considerado como un socialista, como alguien que estaba dando trabajo y contención. Lo que él quería era dominar a esa gente para su negocio. Yo quería preguntarles una curiosidad nada más. ¿Los diputados y los senadores tienen plan de salud privado o no? No aportamos una obra social. No, aportamos obras sociales, cada uno elige una obra social. Ustedes eligen. Sí. Porque a lo mejor sería interesante hacer una ley que el diputado, el senador, el empleado público en general tenga que utilizar el sistema público de salud y seguramente ahí vamos a tener más recursos porque el Ejecutivo va a destinar más recursos. Es una opinión apenas, pero mira, de repente puede ser importante. Es una discusión porque hoy el sistema de salud argentino está compuesto por muchos sectores. Claro. Por sector público, por sector privado, por sectores de medicina prepaga, por sector gremial. Entonces todo eso, digamos, son, ¿cómo decirte?, partes importantísimas y que mueven muchísimo dinero. Lo más justo es lo que vos decís, es un sistema de salud público, pero para llegar a eso, digamos, hay que transitar un largo camino y hay que ver de qué manera a lo mejor se socializan algunas cosas y digamos la verdad, esto no es de un día para el otro, porque también hay intereses económicos y no hay que ponerse colorado por eso. Pero si un día empezamos, es un día menos. No, seguro no, pero yo te digo, el caso de la provincia mía, los dos gobernadores, tanto de La Sota como Schiaretti, han concurrido a los hospitales a hacerse entender por sus dolencias personales. O sea que, en definitiva, no es que estamos alejados de eso, ¿no? Y tratamos constantemente de tratar de mejorarlo. No te olvides que el sistema de salud en la Argentina recae principalmente en las provincias y los municipios. Exactamente. Por eso, en el tema de la discusión del aborto, cuando vino un ministro de Salud a nivel nacional a querer, digamos, decir de que estaba hablando en nombre de la salud pública argentina, era errado, porque no estaban convocados lo que eran los ministros de salud de las provincias, que es los que realmente pueden dar la opinión certera de cuál es la necesidad de sus lugares, ¿no? A propósito de eso, ¿se sienten malas personas? Como dijo de Sebastiani,
que aquellos que validan la oposición al aborto son malas personas? Mario Sebastián estuvo aquí con nosotros. Es un doctor que viene pregonando desde hace mucho tiempo a favor del aborto y que él dice que quiere terminar su vida asistiendo a las personas que quieran morirse, que él cree en el suicidio asistido, que me parece que es otro debate, digamos, cómo queremos en la voluntad personal terminar nuestra vida. Ya no es la eutanasia solamente, sino la posibilidad de un suicidio asistido. Si por defender la vida yo soy mala persona, soy mala persona. No, yo, mira, ¿sabes? Qué duro. Yo creo que lo que le pasó a este tema, y lo digo de todos lados, nosotros tuvimos la posibilidad, los diputados, de escuchar a 700 exponentes en la Cámara de Diputados. Y se pusieron a la luz problemáticas de la República Argentina que hubieran merecido de nosotros muchísimas iniciativas. El año pasado en la República Argentina se murieron más de 500 mujeres desnutridas. Y también murieron mujeres por aborto, y hay que decirlo. Creo que el debate hubiera meritado de nosotros muchas otras cosas en la propuesta y no esta suerte de partido de fútbol que lamentablemente se armó después del debate con descalificaciones que nadie merece, ni de un lado ni del otro. Gracias por este ratito de ambos casos. Fíjate que bueno, esa discusión, discúlpame que te alargue un poquito, pero el gran ausente fue el pueblo. O sea, porque cuando se votó, cada uno dijo voto por mi hija, voto por mi convicción, pero nadie dijo voto por lo que me manda el pueblo, ¿no? Por eso la consulta popular quizás hubiera sido el mecanismo más genuino y transparente. Gracias a los dos. No, gracias a vos. Muy gentiles por estar esta noche. Bueno, me tengo que ir a la pausa y después me contás cuál es la novedad saliente. Hoy Gustavo te va a contar un anticipo no menor a propósito de lo que se denomina la capital nacional de la industria aquí en la Argentina, que es el distrito de San Martín. Hay anticipos políticos de Nacho, hay más del capítulo judicial previendo lo que se viene mañana con Lourdes y por supuesto nos queda el cierre con Paola. Pausa, ya venimos. Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Acordate que Telecentro te ofrece el servicio que a vos te conviene. Escucha bien, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar, más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Todo esto lo podés solicitar llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Y además, no te olvides de la nueva TV de Telecentro, que es Telecentro Play, donde puedes ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas y mucho, pero mucho más. Vos sabés que Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pau. Bueno, ¿qué es lo que formalmente se anunció hoy, Gustavo? ¿Y de dónde venís? Vengo de San Martín, de una conferencia sobre Brasil. San Martín exporta a Brasil, se llama. Y lo que se creó, además de comentarles cómo estaba Brasil políticamente, económicamente, bueno, las industrias de San Martín, a través de la Unión Industrial de San Martín, van a tener la Casa de San Martín en Brasil, en la ciudad de San Pablo.
para que puedan tener un apoyo a aquellas empresas que quieren exportar, que quieren hacer estudios de mercado, generar conciencia exportadora, tomar contactos con importadores, distribuidores, compradores, representantes, podrán llevar y presentar productos. Es una sucursal de San Martín en la ciudad de San Pablo. Enhorabuena, porque ahí se da en San Martín la mayor densidad de fábricas por cuadra, casi una fábrica por cuadra. Es el distrito por excelencia industrial del conurbano, es la capital nacional de la industria, se jactaba de serlo al menos, y da la impresión que, bueno, un tipo de cambio a 28 no es lo mismo que a 20, y que la perspectiva de poder ser más competitivo, si es que algunos costos de logística se empiezan a ajustar, podría ser eventualmente una alternativa y una salida para muchos de ellos que están muy golpeados. Y lo más interesante, Paulino, es que esto es una iniciativa de la Unión Industrial de San Martín, pero extendieron la invitación al municipio. Correcto. Estuvo el intendente hoy. Y a las cámaras empresariales que también participan activamente de la región, que puedan sumarse para que todos, no solamente la Unión Industrial, tenga esta representación. Primer intendencia, primer municipio argentino a tener una representatividad en Brasil. No está nada mal, todo lo contrario, valorable. Gustavo, ¿Lula va a tener 2 vicepresidentes? ¿Cómo es? Es genial. Bueno, Lula hizo una huelga de hambre donde él sigue comiendo, pero 6 personas están haciendo huelga de hambre tercerizadas para él. Pero además registró en el Partido de los Trabajadores su candidatura como presidente, candidato a presidente, con un vicepresidente que se llama Fernando Haddad, intendente, exintendente de San Pablo, y una otra vicepresidente que se llama Manuela Dávila del Partido Comunista. ¿Y por qué esto? Porque nunca se vio un candidato a presidente que tenga 2 vices. Porque Lula sabe que su candidatura va a ser impugnada. Y al ser impugnada automáticamente le queda la fórmula armada. Fernando Haddad para presidente y Manuela Dávila para vicepresidente. Esto tiene tiempo hasta el 15 de agosto para registrarlo y hasta el 17 de septiembre el Tribunal Superior Electoral para anularlo. Y de esta manera Lula, sabiendo que va a ser impugnado, apuesta a la candidatura para continuar con ese discurso de que la justicia me impugna porque no quiere que yo sea presidente. Lo cierto es que no puede ser presidente porque cometió delito y está preso. Muy relevante lo que marcás, Gustavo. O sea, la elección es en octubre. 7 de octubre primera vuelta, 28 de octubre segunda vuelta. O sea, en octubre se resuelve. Sí, señor. ¿Hoy la perspectiva marca que Lula gana igual? No, bueno, la encuesta dice que Lula gana. La encuesta sin Lula... dudas, digamos. Yo tengo todas las dudas. Más, me arriesgaré a decir que el segundo colocado, y que lo mencionan como un candidato firme para ser presidente, Jair Bolsonaro, no llega a la segunda vuelta, es mi opinión. Yo creo que Jair Bolsonaro no va a llegar a la segunda vuelta. ¿Y entonces con quién sería la segunda vuelta? Geraldo Alckmin, del PSDB, con Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, que le transferirá a Lula, de su 30% de prevención electoral, un 20 o 22 que lo coloca en segundo turno. O sea que el próximo presidente va a ser un ilustre desconocido para muchos, que viene de un partido que era aliado al Partido de los Trabajadores. En el caso de Fernando Haddad, era del Partido de los Trabajadores. Yo lo veo más presidente a Geraldo Alckmin, que es del PSDB, del ex candidato Ezio Neves, del expresidente Fernando Enrique Cardoso, una persona que fue gobernador de San Pablo, que hizo muy bien al Estado de San Pablo en la administración del recurso público. Es el único Estado que tiene superávit fiscal, por ejemplo, pero que no tiene simpatía popular. Está muy bien. Hablando de simpatía popular, los chistes de Macri a veces no dan mucho que hablar. ¿Querés escuchar el de Colombia? Porque Macri estuvo en la asunción del presidente de Colombia, que tiene paridad de género en el gabinete. Tiene un gabinete que está compuesto 50% por hombres, 50% por mujeres. Joven, poco más de 40 años. Allí fue Macri. ¿Y cómo era la historia? Diciéndoles que tenemos que estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar. Como colaboraron en Chicho Serna, Bermúdez y Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente. Bueno, no fue... Y tiró un dato de Boca. Por primera vez le corrieron la agenda. No está, ¿no? Y primera semana sin la economía, ¿no? Claro. Después de todo este año, ¿no? Sí, bueno, mañana hay paro de la SICOP en la provincia de Buenos Aires. Mañana va Cuccioli a la Unión Industrial Argentina por el tema del apagón informático respecto a las importaciones. Cuidado, va a haber novedades. Mañana, ¿quiénes están en indagatoria? Mañana Oscar Parrilli, el ex juez Norberto Yarvide y los empresarios Rodríguez y Bertúa. Amigo.
Ollarvide indagatoria frente a Bonadío, quien era un par suyo durante muchos años, hasta hace muy poquito. Van a ver más arrepentidos, Paulina. Alto voltaje. Qué linda remera tenés. Tengo estas remeritas que nos mandaron Marlene y Vale, que son de M&B, como Marlene y Gaby, Glam, M&B en Instagram. Sí, estamos con esas a full, porque sabían que tanto Mía, tu nena, y Has, la mía, los estaban buscando, que tiene toda ropa para mujeres y niñas espectacular y recanchera. Así que Mía ligó y Jazmín también. ¿Qué tal? Me faltó a mí nada más, porque me encanta. ¿Viste este efecto? Está bueno. Ustedes porque no tienen chicos. Traigan chicos y les vamos a dar, ¿eh? Muchas gracias, bueno, chicas. Divinas. Nos vemos, pásenlo lindo. Disfruten. Hasta mañana. Nos reencontramos, por supuesto, mañana. Exacto. Chao. Chao.